King Kong viene acompañando a la raza humana desde la pantalla desde hace más de 90 años. Algunos piensan que King Kong pertenece a la especie Gigantopithecus. Otros sostienen que solamente se trata de la proyección de una inconfesable pulsión humana. Nosotros preferimos poner rumbo directo a la isla Calavera y que sea lo que Dios quiera. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Metroficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Y la Bitácora Gastrobar y Cervecería. Estar en alta mar, en algún recodo entre Java y Borneo, era rutina cuando andábamos en submarino atómico, pero ahora, a bordo de un paquebote viejo que cruje y rechina con cada vaivén y sacudida, mejor matamos el tiempo con una buena leída. Lane Roth nos cuenta sus pensamientos el día que sentó a King Kong en el diván. Las películas antiguas, a diferencia de los vinos, no necesariamente mejoran con los años. Los gustos y los valores cambian. Los casi 40 años que han transcurrido desde que King Kong fue estrenado han visto pasar un mundo en otro tiempo, poblado por héroes y villanos, para dejar paso a un mundo unisexual de antihéroes ambivalentes, amorales, neuróticos y evasivos. Con este cambio en la cultura, el público de hoy en día, incluyéndome a mí misma, solo se entretiene con gran parte de la actuación y el diálogo de King Kong. Una vez que Anne Darrow es secuestrada, Cooper y Shredsack se ponen al público joven y viejo de 1933 y de 1972 directamente en las palmas de sus manos. De aquí en más, los efectos suspenden la incredulidad del espectador, envolviéndolo en un vertiginoso torbellino donde lo que cuenta la historia no son las palabras, sino la acción. Incluso muchos de los diálogos pasados de moda y las caracterizaciones estereotipadas, hasta ese punto tan entretenidas, ahora parecen de algún modo apropiadas, porque la película, como veremos, se expresa en el lenguaje del sueño y del mito.
Mucho se ha escrito, y con razón, sobre el genio del animador Willis O'Brien y del constructor de modelos Marcel Delgado, quien engendró a Kong y lo hizo caminar sobre la tierra. Pero Kong también está dotado de una mente, un corazón y un alma. Lo entendemos como un ser sensible que puede hacer brotar nuestras emociones positivas y negativas. Por eso King Kong es un maravilloso tour de force técnico que parece trascender la técnica. Kong aparece como un individuo. Kong atrae también nuestra simpatía porque es vulnerable. Todos los monstruos inevitablemente son destruidos por el hombre mediante el rayo láser, los cohetes bazooka, electrólisis, electrocución y cosas por el estilo. Pero Kong no muere por un producto de la tecnología. Cuando el policía comenta que los aviones le derribaron, Denham lo contradice. No fueron los aviones, fue la belleza que mató a la bestia. La película reitera este tema, que Kong era invencible en su propio mundo, pero se volvió vulnerable a causa del amor. Entregó su seguridad y finalmente entregó su alma, porque cuando los aviones hirieron de muerte su cuerpo, el amor no correspondido hirió de muerte su alma. De allí la moraleja de esta fatal alegoría. No importa lo fuerte que seas, estás en peligro si estás enamorado. El viaje es más largo de lo esperado. Las cartas marítimas son confusas, pero una masa brumosa en el horizonte ya nos avisa que estamos cerca. Aleteos rasantes de seres voladores nos advierten que estamos ahí. Hoy, dos sobrecargos de lo imposible, Chucho Fernández y Darío Labia, nos vamos de safari a la isla Calavera, pero no con rifles ni escopetas, y tampoco, como se estila ahora, con una cámara de fotos, sino con un micrófono y una grabadora para intentar capturar el aliento majestuoso, atávico y animal de King Kong. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Kamauer Rental y Estudio,
Pablo Sala, música original, y Richard Tatú, en Galería Bond Street, Richard Tatú. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. King Kong, dirigida por Marian Caldwell Cooper y Ernest Beaumont Schwetzak en 1933 y distribuida por RKO Pictures, fue un éxito absoluto. Por esa razón el estudio no solo encargó una veloz secuela, que se tituló El hijo de Kong, sino que un lustro después la reestrenó. Uno de los síntomas de la fugacidad del negocio cinematográfico era que en la etapa silente algunas películas volvían a proyectarse en salas luego de no más de 4 o 5 años, pero cambiándole el título para exprimir un poco más de jugo a costa del público incauto. Pero en este caso era lo opuesto, pues King Kong era un espectáculo singular, único, que atrajo nuevamente al público a pesar de habérsele ejecutado algunos cortes de acuerdo al código Hays de censura. La importancia de la película, cortada y todo, puede observarse a través de su influencia en la historia del cine y también de la humanidad. En 1938, cuando King Kong volvió a salas de cine, Universal también desempolvó, emasculadas para las nuevas generaciones, sus clásicos de 1931, Drácula y Frankenstein. Cuando los contadores de los estudios observaron las rendiciones de taquilla de estos reestrenos, se dieron cuenta que había genuino interés por parte del público hacia el horror, y eso fue génesis de una etapa que hoy los estudiosos identifican como la segunda edad de oro del género. En 1952, en pleno auge de la ciencia ficción, RKO recurrió nuevamente a King Kong. Otra vez el gran simio rendía opulentas recaudaciones. Warner tomó rápida nota y lanzó al poco tiempo El monstruo del mar o El monstruo de los tiempos remotos, film inspirado en un relato de Ray Bradbury y con los trucos visuales de Ray Harryhausen. El reestreno de King Kong fue a nivel mundial y su rugido se hizo sentir en el Japón milenario. El interés generado por esta película de 2 décadas atrás hizo clic en los ejecutivos de Toho Pictures, que prepararon al poco tiempo Gojira, film de Ishiro Honda, que hoy es un clásico. En 1955 se pensó que la película ya había sido suficientemente explotada y vendieron sus derechos para la incipiente televisión. Un canal de Manhattan anunció la emisión de King Kong, pero lo hizo como si fuera una función de cine, ofreciendo 2 proyecciones diarias durante toda la semana y agregando una proyección en horario de matiné para el día sábado y domingo.
El resultado fue una de las mediciones de audiencia más altas de la historia, 79,7 puntos de rating, es decir, unos 9,5 millones de telespectadores. Al observar esto, RKO recuperó los derechos y planificó un nuevo reestreno cinematográfico. Vamos para Argentina. En 1969, Canal 11 permitiría a los televidentes argentinos un asomo al universo de King Kong, con la primera emisión no del film clásico, sino de su secuela, pícaramente retitulada como El hijo de King Kong, que la programó un sábado a la tarde en un ciclo llamado a convertirse en tradicional para varias generaciones: cine de superacción. En 1971 King Kong volvió a la acción. Janus Films restauró los cortes de la censura y la volvió a dar en cines, insuflando nueva vida a sus latas. Esta vez el público argentino tuvo el privilegio de verla en salas y en 1972 el Teatro San Martín la proyectó. Al año siguiente, esa misma versión bien pudo haber sido la que Canal 13 programó en un ciclo sabatino que competía con Superacción. Festival de Cine y Series. Pero a diferencia de su competidor, que emitía El hijo de Kong casi una vez al año, Canal 13 no emitió King Kong muchas veces más. Por eso, en 1976, cuando la Cinemateca Argentina, que hacía sus proyecciones en la calle Sarmiento al 2200, anunció un festival de otoño con numerosos clásicos de las décadas pasadas, incluyó King Kong en su programación y supuso una gran oportunidad de volver a verla sin censuras en pantalla grande. El 23 de marzo de 1976 los diarios anunciaron para el siguiente día la proyección de San Francisco de 1936 y de la clásica King Kong, con 2 funciones a las 17 y a las 21 horas. Pero al otro día las películas del Gran Terremoto y del Gran Gorila, proféticamente anunciadas para esa jornada del 24 de marzo de 1976, tuvieron que aplazarse debido al pequeño gran detalle de que ese día acaeció un golpe de Estado. Pero el horror debe continuar, y así fue. Al día siguiente, y varios días más, King Kong se proyectó en aquella Cinemateca Argentina, y sus espectadores, sin saberlo, asistieron al prólogo de otro King Kong, que ya estaba en el horizonte: el de Dino De Laurentiis.
No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Por fin. Ahora que hemos desembarcado y que ya estamos en el interior de la isla, vamos a verificar ciertamente si existe o no esa criatura mítica, ese críptido que los nativos llaman King Kong. En 1933, la revista británica Boys Magazine ofreció una especie de novelización breve del argumento del film de RKO. La historia, que originalmente no tuvo atribución autoral, fue recopilada por Peter Haining en su antología Movie Monsters, publicada en 1988. Ahora los dejo con el camarada Chucho, que nos ofrecerá un suculento pasaje de ese relato especialmente traducido para este programa, King Kong. Amaneció y la partida de hombres blancos aún no había dado con el rastro de Kong, pero estaban bien encaminados, a juzgar por la repentina exclamación de uno de los marinos. «Mira el tamaño de esa huella». Denham la observó. «Es su huella, sin más». Avanzaron siguiendo las enormes pisadas hasta llegar a un pantano envuelto en niebla. De repente, un rugido áspero y ensordecedor hizo que todo el grupo se detuviera. Denham miró a través de la niebla y luego susurró con voz ronca: «Silencio, denme una de esas bombas». Entonces vieron justo en medio del camino a un enorme dinosaurio de 3 cuernos y cola puntiaguda, todo recubierto de escamas córneas. La bestia, como un demonio de pesadilla, cargó contra los hombres y estos, presas del pánico, dispararon, mientras Denham le arrojaba una bomba de gas. El monstruo cayó pesadamente al suelo pantanoso. Driscoll, al ver una gran cantidad de árboles caídos, ordenó a los hombres construir una balsa. Luego de invertir precioso tiempo, al fin pudieron maniobrar. Apenas se habían alejado de la orilla cuando oyeron un extraño y aterrador rugido. Divisaron a través de la niebla hasta que vieron, horrorizados, una cabeza espantosa que surgía del agua, elevándose sobre una columna alta, que era el cuello de algún monstruo. Se trataba de un brontosaurio. Los hombres, atemorizados, le dispararon de inmediato. Al instante la criatura curvó el cuello y desapareció. Poco después la balsa comenzó a elevarse en el aire, como si una mano gigante la alzara. Todos, con el miedo atenazado en sus corazones, se lanzaron al agua. Cada uno quedó a la buena de Dios, sin saber de sus compañeros, excepto de aquel al que vieron ser capturado por el brontosaurio y sus fauces. Algunos hombres a duras penas lograron llegar a tierra firme. Denham y Driscoll estaban allí y sin armas
salvo un revólver o dos, no tuvieron otra alternativa que seguir adelante. Driscoll se detuvo al borde de un profundo barranco, cruzado por un grueso tronco de árbol que parecía haber caído hace siglos. Dudaron un momento, pero Driscoll saltó al árbol y el resto lo siguió. A mitad del tronco, sin embargo, se detuvieron, paralizados de horror. Del otro lado se acercaba Kong, y mientras avanzaba torpemente hacia ellos, Driscoll oyó a Ann Darrow gritar desde detrás del gorila. Los hombres, aterrorizados al ver a la bestia, intentaron retroceder. Entre el pánico y la confusión, algunos perdieron pie y cayeron a las profundidades de aquel barranco. En un segundo, Driscoll vio una enorme enredadera que colgaba a un costado y saltó, desesperado, hacia ella. Al siguiente instante, Kong alzaba el tronco y lo enviaba, junto a su carga humana, al abismo. Horrorizado e impotente por el destino de sus compañeros, Driscoll se adentró en una abertura justo debajo del borde del barranco. Detrás de sí, el brazo de Kong se estiró buscando a tientas, pero el hombre pegó un salto fuera de su alcance. Una y otra vez la enorme garra de Kong tanteó a través de la abertura. Mientras trataba de esquivarla, Driscoll observó que la enredadera por la que había bajado se tensaba. Algo o alguien parecía estar subiendo desde el fondo del barranco. Tal vez pudiera ser uno de sus compañeros, salvado milagrosamente de la caída. Driscoll se asomó para ver si podía ayudarlo, pero al mirar hacia abajo no era un ser humano lo que trepaba por la liana, sino un gigantesco polisaurio, repulsivo reptil prehistórico, cuya visión lo paralizó. Regresó rápidamente al interior de la abertura. Kong arriba y el reptil abajo parecían anunciarle una muerte inminente. Sin pensarlo mucho, en un supremo esfuerzo, se abalanzó sobre la liana y comenzó a cortarla con su cuchillo. Después, segundos eternos, esquivando la zarpa, logró cortar los sarmientos y el horroroso reptil cayó por su propio peso al fondo del barranco. Para su sorpresa, el gorila se apartó repentinamente y sus fuertes pasos se alejaron mientras prorrumpía bramidos de furia. Era el estruendo de una batalla. Kong estaba luchando, pero ¿contra qué? Para averiguarlo, Driscoll comenzó a trepar por la liana y al asomarse vio al enemigo de Kong, un tiranosaurio prehistórico. Luchaban con dientes y garras, mordiendo, desgarrando, despedazando. Un tremendo golpe de la larga y poderosa cola del carnívoro derribó a Kong. El mono gigante se levantó y saltó sobre el lomo de su rival. Juntos se estrellaron contra el árbol en el que estaba Ann. Horrorizado, Driscoll vio cómo se derrumbaba y las ramas cubiertas de denso follaje inmovilizaban a la chica contra el suelo. De repente, Kong, aferrando las mandíbulas del devorador de carne y aplicando toda su fuerza, las abrió hasta desencajarlas, derribando a su poderoso antagonista y dejándolo inerte en el suelo. Kong se irguió, golpeándose el pecho triunfalmente, y miró a su alrededor en busca de Ann. La vio y, apartando las ramas que la sujetaban, la tomó en sus grandes garras y emprendió nuevamente camino. Driscoll, abatido, se abrió paso a duras penas hasta la cima del barranco y al llegar oyó la voz de Denham que lo llamaba desde el otro lado. «Solo quedamos dos con vida para salvar a la chica». Pero en ese momento se asomó y vio los restos del tronco al fondo del abismo. «Vaya, pero ahora no
usar. No, es mejor que vuelva y consiga más bombas mientras yo sigo el rastro de Kong. Pero no irá a seguir solo a esa fiera. Alguien tiene que seguir el rastro mientras lo tenemos. Jack Driscoll emprendió camino por la terrible jungla. Se guiaba por el eco de los bramidos de Kong, de vez en cuando mezclados con los agudos gritos de Ann. Finalmente se deslizó hasta una enorme cueva que parecía una catedral húmeda y cálida, por el vapor que emanaba de un estanque hirviente, y allí vio a Kong con la chica. Ella estaba en una cornisa en lo alto de la cueva, pero ahora Kong tenía una enorme serpiente de agua de más de 60 pies de largo enrollada alrededor de su cuello. Parecía que la serpiente iba a estrangularlo, pero logró sujetar la cabeza del ofidio y con una fuerza asombrosa consiguió arrancársela del cuello. Al siguiente instante estrelló la cabeza de la serpiente contra una roca y con un gruñido de triunfo la arrojó lejos de sí. Un momento después tomó a Ann de la cornisa y desapareció detrás de unas grandes rocas. Testigo mudo de esta lucha, con el corazón desbocado, Driscoll siguió camino y llegó por fin a otra cueva en cuyo interior vio a Kong de cuclillas, sosteniendo a Ann en una mano, tocando su pálido y aterrorizado rostro con la otra y acariciando a la vez su cabello dorado. De repente Kong la bajó mirando a su alrededor con recelo. Un pterodáctilo, un gran reptil volador, se abalanzó sobre la chica y la capturó entre sus enormes garras. Kong se dio la vuelta a los gritos de Ann y, moviéndose con la rapidez del rayo, atrapó a la criatura cuando aún estaba tomando vuelo. Liberó a Ann de sus garras, despedazó al reptil que peleaba y lanzaba picotazos y arrojó sus restos por el acantilado. Por fin, Driscoll vio su oportunidad. Estando Kong de espaldas, se arrastró hasta donde yacía Ann. Ella quiso gritar, pero él le tapó la boca con una mano, la alzó y corrió hacia el borde del acantilado, donde crecía una gruesa enredadera. Un momento después, ambos, Driscoll y Ann, se deslizaban hacia abajo. Kong giró para buscar a la chica, pero no la vio, y rugiendo de furia miró hacia el acantilado. Se acercó y comenzó a subir la enredadera. Al sentir que se elevaba, Driscoll hizo lo único que podía hacer. Había abajo un lago, así que, sin pensarlo dos veces, soltó la liana y ambos cayeron al vacío. Cayeron durante lo que les pareció una eternidad, hasta que llegaron al agua y con un impacto terrible se hundieron hasta lo profundo. Al cabo de unos momentos emergieron a la superficie y se encontraron delante de una gran cascada que retumbaba estrepitosamente. Con gran esfuerzo lograron llegar a una orilla y saltaron del agua. Tambaleándose y jadeando, se lanzaron hacia la vegetación de la jungla, mientras el rugido de Kong sonaba por encima del estruendo de las aguas que caían. Driscoll y Ann estaban con vida y en camino a la aldea. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Locución: Miriam Nancy Rojas. Selecciones de Cineficción Radio. Domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinemanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan
Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y la bitácora. Tu día es hoy. Disfrútalo en la bitácora, gastrobar y cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes.